una presentación sobre algo que el otro día no pudimos ver y fue la pediculosis. Y vamos a hacer una introducción a lo que es la escuela de estilista o el visajismo, que es poder determinar una línea o un corte adecuado para cada cliente. Y como motivación, algunas líneas de algunos cortes que vamos a ir viendo como para que vayan conociendo los gráficos, cómo se producen y vayan teniendo en cuenta a la hora de poder realizar un corte, de qué manera lo hacemos. Voy a pedir compartir pantalla. Ahí está habilitado, me parece, ¿eh? Pero va. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es nuestra pantalla de presentación, que ya anteriormente la pudieron ver. Estas son algunas de las palabras que en forma de agradecimiento puedo transmitirles y desearles a todos que puedan lograr un buen desarrollo profesional y personal. Les voy a presentar a Daniel Bazán. Hoy vamos a hacer un poco hincapié en los proveedores de productos en la peluquería. En este caso, este es un gran amigo, aparte de ser un buen profesional, que siempre nos trae la novedad, nos trae el producto adecuado, nos trae la información de cómo las líneas y los laboratorios ofrecen cada vez más y mejores productos para el uso y desempeño de un buen profesional. Daniel es representante de una distribuidora de Neuquén y tengo el gusto de tenerlo como amigo y como proveedor hace varios años. Trabaja para Tiempo Producciones y una vez más vuelvo a reiterar que son ellos los que nos ayudan a que nosotros podamos lograr trabajos de excelencia. En este caso voy a presentarles también a Nilda Amadeo. Esta persona es muy especial para mí porque es una luchadora, es una persona que siempre transmite enseñanza, siempre transmite buena onda. Nosotros la conocemos por la Colo, en algún momento ella tenía su cabello colorado y era reconocida por muchos peluqueros del lugar a quienes nos visita la Colo, y le quedó ese sobrenombre. Para mí la Colo es la persona que realmente deja todo por la peluquería. Es la persona que me muestra todo lo que tiene, que me ofrece, que me enseña, que me explica cómo se utiliza, que no se guarda nada. Y también lo hace de la misma manera Miguel López. Miguel López es un representante de Malú. Él es el que nos provee la línea de Silkei y hace años también que lo tengo y participa con nosotros de todo lo que es la información, de las charlas técnicas, nos invitan permanentemente a los atelieres. Y hago mención de todos ellos, o de ellos tres en particular, porque son los que los tengo desde hace ya bastante tiempo como proveedores. Y de alguna manera se han arrimado muchas veces hasta a la pileta, donde trabajamos a menudo con nuestros clientes,
para explicarnos cómo se aplica un producto, cómo logramos un buen resultado, cómo hacemos que la peluquería y nuestro servicio sea distinguido. Y así es como comenzamos, con ellos tres, porque es muy importante lo que nos ofrecen. En este caso vamos a hablar de todo lo que es la higiene capilar y todos sus componentes. Sabemos que hay diferentes líneas, marcas, shampoo, calidades, y cada producto, cada laboratorio fabrica lo mejor para determinados efectos y también para lograr determinados objetivos. En este caso yo les voy a mostrar que, por ejemplo, acá hay un shampoo en la imagen que es un shampoo con color. Estos shampoos se están utilizando muchos porque hay una tendencia y una línea que son las mechas extra claras, los balayage, los reflejos, y generalmente ese tipo de trabajos técnicos suele sufrir una decoloración pasado un tiempo prudente. Estos shampoos, estos matizadores, lo que hacen es devolverle ese color que se va perdiendo y lograr equilibrar la mecha llevándola a un resultado como fue el resultado inicial del trabajo. Así que le devuelve nuevamente color, le devuelve vida y hace que el pelo no se ponga, en este caso particular, no se vuelva naranja, no se vuelva cobrizo o no se vuelva dorado, ¿no? Estos shampoos lo que hacen precisamente es poder neutralizar esas mechas. Y así le puedo contar sobre los colores que utilizamos, en este caso la línea de Silkei, nos presenta acá un producto que es la línea Gold, buenísima en calidad, en excelencia, en definición de color, en resultado, es la línea Premium de Silkei en este caso. Después lo mismo en cuanto a lo que son los shampoos, en este caso también es un shampoo con tonalizador, parecido al de Silkei que vimos al principio, pero esta pertenece a otra marca. Y así sucesivamente. Cremas que son hidratantes, cremas que son fáciles para reparar la fibra, para devolverle el brillo, la sedosidad. En este caso también tenemos otra línea de otra marca, que es un tratamiento profundo cuando el pelo está realmente castigado, que está dañado por trabajos técnicos. Son procedimientos a realizar, como los ven numerados ahí en sus correspondientes envases. Generan y le devuelven vida, sedosidad, brillo al cabello y se puede lucir una cabellera realmente saludable. Y así sucesivamente con otras líneas como son hidratantes, en este caso las ampollas de lino, que seguramente alguien las vio. Esto lo mostramos a modo de que la gente pueda ir conociendo los distintos productos que en la peluquería se trabajan. Así como nosotros mostramos hoy estos, hay una cantidad importantísima de productos. Y cada peluquero se va a ir identificando con diferentes marcas, con diferentes calidades, con diferentes resultados. A cada cliente le va a gustar también más un producto que otro, y en síntesis es eso, tratar de devolverle a la gente lo que viene a buscar, el bienestar de su pelo, el bienestar de su imagen, y es un poco lo que intentamos transmitirles a todos los que están acá presentes esta noche. Y bueno, vamos a comenzar con la higiene capilar. Les presentaba esto de los productos porque es importante, como les dije, que la higiene capilar sea diaria, profunda, y que sea justamente un trabajo y una técnica en donde nosotros veamos en nuestra cabellera el resultado deseado. Es importante lavar diariamente, no tiene que ser agresivo el shampoo. Cuando digo shampoo me refiero al lavado de cabeza. Tiene que ser suave, masajearlo, no friccionar al pelo como si fuese un paño. La fibra, ya lo hablamos en la clase anterior, es muy frágil, y eso hace que en una fricción o en un roce agresivo de un pelo con otro, la fibra se altere. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de producto utilizar para que no se ultraje, para que no se deshidrate, para que no se irrite el cuero cabelludo, que en lo que nosotros hacemos más hincapié, que siempre tiene que estar sano,
y tratar de, en lo posible, no lavarlo con agua muy caliente para que no se sature nuevamente de sebo. Son algunas técnicas que ya la otra vez la gente me preguntó en la otra clase y pudimos aclarar. Entre tantos productos que utilizamos, acá les dejo por escrito algunos, ¿no? Los shampoos de tratamiento, que son justamente aquellos que están formulados para las afecciones, como un exceso de sebo, caspa, caída de cabello. Entre ellos también aparecen las lociones, que justamente son para restablecer a la piel, que pueden tener algunas de estas afecciones. Los bálsamos o emulsiones fluidas, que son aquellos que son un poco más livianos, que suelen no enjuagarse, y la idea es que se puedan absorber y que quede formando una película en la fibra, impidiendo que se enrede fácil o que quede poroso o que vaya perdiendo color, como en la clase anterior les explicaba. Las mascarillas son un poco más profundas, generalmente se aplican con un poco de calor. El calor sobre la fibra lo que hace es dilatar a la cutícula, ablandándola a la fibra. Recuerden que la composición mayor del pelo es queratina y eso con calor tiende a ablandarse. Las mascarillas se aplican con calor para que se pueda penetrar mejor en la fibra. Los acondicionadores, que son de uso diario, cada vez que lavamos el pelo para poderlo desenredar, aplicamos un acondicionador desenredante. Las cremas revitalizantes, cuando están muy castigados los cabellos, también son de uso importante, son aquellas cremas que se utilizan para hacer los baños de crema. Y después los cosméticos solares, que son aquellos que se utilizan en época de verano justamente para prevenir la deshidratación y la pérdida de color. Casi todos es de uso cotidiano, diario en la peluquería, y casi en todas las casas siempre hay alguno de estos productos para restaurar y fortalecer nuestra salud o nuestra calidad de pelo. Acá vamos a hablar de los shampoos de tratamiento. No sé si alcanzan a leer bien. Si alguien tiene alguna duda, al término de este tema, pueden hacer consultas, pueden preguntar sin compromiso. Es un poco lo que les explicaba anteriormente, cómo algunos shampoos que justamente no tienen buena calidad, tienen una base muy detersiva y lo que produce son irritaciones en la piel, haciendo que nos pique, que se produzca sarpullido o que se reseque y haga caspa, se plantee algún honguito. A veces no sabemos elegir nuestro shampoo adecuado y siempre yo les sugiero a nuestros clientes que nos consulten, que pasen por la peluquería. El peluquero está apto para poder hacer un diagnóstico como corresponde y poder ofrecer la información adecuada para que pueda utilizar o comprar el producto que sea necesario. Lo mismo sobre aquellas cremas que son revitalizantes. Casi todas presentan un pH dentro de la tabla más bien ácido y justamente lo que hacen es depositarse como cementador en la fibra esa que está porosa, que está abierta, en la cutícula que está oxidada, que se levanta con frecuencia, que se enreda fácil. Acá lo explica bien, casi todas esas sustancias son oleosas y tienen una mayor consistencia. Nosotros generalmente este tipo de cremas revitalizantes las utilizamos para hacer los baños de crema, que son aquellos más profundos, se utilizan para los cabellos más castigados. Es importante realizar una buena higiene en el cuero cabelludo. Esto ayuda o favorece a que haya una buena segregación de sebo, a que haya una buena sudoración, a sacar todos aquellos principios tóxicos que puede llegar a tener o se pueden llegar a generar en el cuero cabelludo. Es importantísimo que diariamente
se haga una limpieza en el cuero cabelludo. Hay tratamientos que se hacen una exfoliación en el cuero cabelludo para poder eliminar todas esas partículas y células que van quedándose o que se van montando unas sobre otras y de pronto se levantan en forma de escama. Seguramente en algún momento habrán escuchado que se hace un peeling en el cuero cabelludo, favoreciendo y dándole nuevamente lugar a estas células nuevas que hacen que pueda verse y pueda sentirse un cuero cabelludo más fresco, más liviano, donde aparezca la salud de la piel sucede y se manifiesta lo mismo cuando a veces se hace un peeling en la piel, en el rostro. Bueno, en el cuero cabelludo se hace exactamente lo mismo. Se le devuelve vitalidad, le devuelve tersadez, lo deja realmente sano, nuevo, brillante. El pelo, la calidad del pelo mejora inmediatamente cuando un cuero cabelludo permanece limpio. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera consultar algo? Fabi, ahí hay una consulta de Estela. Dice si el uso diario de shampoo neutro perjudica en algo el cabello. No, no perjudica. Habría que ver, siempre hay que tener en cuenta las condiciones y los factores externos, ¿sí? El shampoo neutro tiene la capacidad de hacer una limpieza profunda, ¿sí? No tiene ningún componente que sea cremoso o ácido, ¿sí? Entonces, por ahí lo que requiere es que después de haber hecho un shampoo neutro, aplique la crema correspondiente de acuerdo a la necesidad en la que se encuentre ese cabello. Si el cabello está muy poroso, va a tener que aplicar justamente un producto que sea más oleoso, que sea más intenso. Si está muy lastimado, que está muy débil la fibra, hacer un baño de crema. Ese tipo de productos tienen una acidez mayor o más alta. Entonces es importante que siempre sepa en qué condiciones está su pelo. Va a notar que cuando el shampoo es más bien neutro o muy cáustico, cuando uno lo lava y lo enjuaga, hace como un ruidito crujiente, ¿sí? Eso es porque queda completamente alterado y la cutícula de la fibra queda completamente expuesta. Entonces, enseguida se siente, queda un pelo rígido, poroso. Cuando le aplica uno de estos productos que son ácidos, enseguida comienza a tornarse suave, se desenreda fácil, toma brillo nuevamente la cutícula. Es importante que siempre en el lavado se produzca un masaje profundo, pero no una fricción, ¿sí? Esto es importantísimo, porque, vuelvo a repetirle, la fibra es muy frágil. Bien, otra consulta, preguntan si el shampoo Dove es bueno. Sí, nosotros, algunas líneas por ahí que van a mencionar como marcas y eso, no las trabajamos en el salón, pero la gente se da cuenta enseguida si el producto les es favorable o no. Enseguida, en cuanto la otra vez hablábamos sobre los valores de la cosmética capilar, el residuo que trae el producto cosmético, cuanto más perdura en la fibra o en el pelo, mejor calidad tiene. Y eso es importantísimo que la gente lo pueda descubrir. Hay gente que una marca le hace bien y esa misma marca a otros no le favorece. Pero eso tiene que ver por las diferentes características que presenta cada uno de ellos en cuanto a su cuero cabelludo, ¿sí? O a las características de su piel y su pelo. Otra consulta es, ¿qué crema recomendás para recuperar el pelo después de la decoloración? Las cremas extra ácidas. Hay una variedad inmensa en marcas y en calidades. En este caso, un pelo que está decolorado es un pelo que está sensible y alterado. Entonces, como les explicaba recién, las cremas tienen que ser de una oleosidad intensa para que tenga más durabilidad sobre la fibra.
Y es importante que al momento de aplicarla a ese tipo de productos, como son más ácidos, no llevarlos al cuero cabelludo. El cuero cabelludo, recuerden que a través de la sudoración emana sebo. Ese sebo hace la protección de esa piel y de los primeros centímetros del pelo. Si nosotros le aplicamos al cuero cabelludo un producto que sea extra ácido, lo que hacemos es saturarlo de esa acidez, porque ya tenemos el sebo natural. Entonces, se recomienda aplicar desde los medios hacia las puntas, con un masaje que haga o que produzca que la cutícula vuelva a su lugar o se cierre. Perfecto. Después, otra consulta es, ¿qué tipo de productos se utilizan para realizar una exfoliación del cuero cabelludo? Hay shampoo que le dicen shampoo seco, ¿sí? O shampoo sólido. Ese tipo de shampoo, en algunos casos, vienen formulados con micropartículas, como si fuese, en algunos casos, una arena muy suave. Vienen en algunas cremas. Esto lo que hace es que a través de un masaje suave, no profundo, pero sí suave e intenso, se pueda desprender toda la piel que se estaba por caer durante esa semana a través de ese masaje con ese producto, de manera suave, vuelvo a repetir, no intensa, puede eliminarlo, puede eliminar todas esas impurezas que tenga. Generalmente ese tipo de tratamiento suele recomendarse para aquellos cueros cabelludos que son muy grasos, ¿sí? Que emanan que ya son como pedacitos de piel más grandes que una caspa. Bueno, es ahí donde se suele recomendar ese tipo de tratamiento o de productos. Otra consulta, ¿qué champú recomendarías para personas con problema de tiroides? La otra vez, cuando estuvimos hablando sobre la ética profesional en la clase anterior, les explicaba que nosotros no nos comprometemos o no participamos o no nos metemos directamente en donde no conocemos. Cuando aparece tiroides, nosotros sabemos que la tiroides lo que hace es alterar nuestro sistema metabólico. Pero nosotros no podemos hacer análisis para decir, bueno, a ver, mira, utiliza este shampoo. Eso es generalmente, la tiroides lo que produce es una deshidratación, o porque se altera el cuero cabelludo, porque se altera todo nuestro organismo. Es lo que nosotros conocemos. Lo más recomendable es cuando sucede esto de que ustedes se pueden ver un pelo deshidratado, lo inmediato es tratarlo de revertir, tratarlo de llevar a una hidratación donde no se enrede tanto, donde la cutícula no esté porosa. Así que no generamos por ahí decir, bueno, a ver, mira, si vos tenés tiroides, utilizá tal producto. No, lo que sí recomendamos es que si sabe que tiene problemas de tiroides, le consulte al médico y le explique lo que le está pasando. Tengan en cuenta que la tiroides lo que hace es alterar nuestro sistema metabólico, o lo acelera o lo atrasa. Y eso tiene influencias en todo nuestro cuerpo, no tan solo en el pelo. Entonces, por ahí un profesional les puede recomendar desde una buena crema, ¿sí? Ya sea a nivel dermis o epidermis, para que pueda lograr esa hidratación que ha perdido. Pero vuelvo a repetir, nosotros en ese aspecto no nos metemos porque no compete con nosotros, con nuestro oficio y profesión no. Otra consulta dice, ¿qué shampoo usar para cabello rizado? Un shampoo que sea cremoso. Tratar de que a un cabello rizado, recuerden que se deshidrata con mayor facilidad un cabello que es rizado. Porque en su composición, cuando mirábamos la otra vez las distintas características del cabello, fíjense que tiende a ser como un tirabuzón el pelo que rizado, ¿no? Entonces, la cutícula de esa fibra no está pegada perfectamente una al lado de la otra y así en forma consecutiva como por ahí puede estar o puede suceder en un cabello lacio. En el cabello
ondulado o rizado, la cutícula tiende a levantarse un poquito y en algunos casos cuando el rizado es muy intenso, está superpuesta, está como montada una sobre otra. Entonces eso hace que se pueda enganchar con mayor facilidad y desprenderse, y eso genera porosidad. Entonces, por naturaleza, ese cabello es más deshidratado, es un pelo que aporta más porosidad. Entonces, lo que viene bien para ese tipo de pelo son los óleos, los shampoos cremosos, los baños de crema, los aceites emulsionantes que no se enjuagan, todo ese tipo de productos. Pero también recuerden que siempre el producto que tiene mayor acidez es aquel que es más cremoso. Entonces, cuanto más deshidratado, más cremoso tiene que ser. Otra consulta dice, los shampoos extra ácidos, ¿para qué tipo de cabello son? Nosotros generalmente ese tipo de productos los utilizamos cuando hacemos algún trabajo técnico, cuando realizamos una decoloración, cuando realizamos una permanente. Recuerden que los trabajos técnicos que alteran a la salud del pelo, sacándolo de su estado natural, siempre produce una alteración en la fibra, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante, siempre que cuando hicimos un trabajo de ese tipo, le recomendamos a la clienta a que continúe con ese tipo de shampoo y de productos en la casa, porque nosotros terminamos un trabajo y de acá la clienta se va espléndida, que es nuestra intención y es nuestro objetivo. Pero si no continúa con ese trabajo y con ese tipo de productos en casa, es muy posible que en un tiempo determinado le aparezcan algunas alteraciones. Y esto es importantísimo para cualquier peluquero que sepa transmitir y sepa informarle a su clienta cómo cuidarlo el pelo. Por eso es que hice hincapié en la presentación de mis proveedores. Son aquellos que de pronto constantemente están detrás del peluquero informándole de estos productos, de cómo tratarlos, qué ofrecerle al cliente. Si bien son técnicas de venta que hacen y ofrecen la posibilidad de generar más trabajo, pero también es importante cómo cubren al profesional desde sus conocimientos. Recuerden que ellos son los que median entre la fábrica o el laboratorio que genera el producto y nos la traen a la información a nosotros, que somos los que la terminamos aplicando y buscando el resultado o el objetivo deseado. Bueno, una pregunta que capaz que respondiste recién es ¿cómo sabemos qué shampoo le conviene a cada tipo de cabello? Bien, bien, sí, seguramente esto tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. El diagnóstico es importantísimo desde un principio, desde que el cliente entra. Recuerden que los clientes, a medida que comienzan a interesarse más por su pelo, creo que lo mejor que puede hacer cualquier cliente es ir y consultar al peluquero, que es el idóneo sobre esta parte de nuestro cuerpo. El peluquero les va a saber informar sobre las características, sobre qué tipo de producto utilizar, sobre cuáles son las técnicas que tiene que utilizar para poder lucir una cabellera sana y no tan solo la cabellera, sino la piel de nuestro cuero cabelludo. ¿Cuántas veces en la semana hay que hacer el masaje capilar cuando el pelo es graso, con el shampoo sólido? Nosotros recomendamos que siempre el cuero cabelludo esté limpio, ¿sí? Como les dije recién, eso les va a permitir una mayor sudoración o mejor sudoración. Seguramente va a emanar sebo y ¿sí? Lo hace de manera natural. Recuerden que también tiene que ver, en este caso, con nuestro metabolismo, esta cantidad de sebo que se genere sobre una cabeza. Cuanto más limpio esté, mejor. Va a lucir brillante, va a tener un perfume agradable, va a ser más fácil para peinar, porque el sebo justamente cuando está en cantidades y
en excesivas cantidades, lo que hace es generarle a la fibra un peso y donde, como es pegajoso, el polvo en suspensión termina adhiriéndose a la fibra y da un aspecto de sucio. Entonces, justamente la intención es revertir toda esa situación. Entonces, un buen shampoo diariamente, un shampoo que sea acorde a las características del pelo, a tratar de que sea un shampoo regulador. En el caso de los shampoos sólidos, son shampoos que han surgido en estos tiempos donde aportan aromas y nutrientes que son extraídos de manera natural, de hierbas, están dando un muy buen resultado. Así que por ahí cuantas veces no interesa, lo que interesa es que tenga calidad el lavado, que no se rompa, que sepan que el cuero cabelludo está limpio y que pueda lucir una cabellera saludable. Otra consulta, ¿el shampoo matizador cada cuánto debe ser utilizado? ¿Siempre se utiliza con tintura o decoloración previa? El shampoo matizador, recuerden que tiene color, ¿sí? El shampoo matizador lo que va a hacer es tonalizar a la mecha que perdió pigmento, el pigmento inicial, ¿sí? En donde se realizó un trabajo y después de un determinado tiempo comienza a eliminar ese pigmento artificial, y lo que viene a hacer el shampoo matizador es reemplazar ese pigmento. Entonces le devuelve el color deseado, que la cliente en este caso se hizo unos reflejos extra claros, y tiene una pigmentación rojiza bastante fuerte. Quedó en un 9 pero levemente dorado. Yo quiero revertir ese color dorado y quiero hacerlo que se vea más natural o ceniza, pero no me quiero hacer un color. Entonces utilizo este tipo de producto, un shampoo matizador que tiene pigmento, y lo que va a hacer afirmarse en la fibra y neutralizar ese pigmento dorado, ¿sí? O rojizo que tengo en intensidad, que es un pigmento residual del primer trabajo técnico que se hizo. Otra consulta, ¿qué solución hay para un cabello florecido? Nosotros lo cortamos, así, literalmente. Eso es la tricoptilosis. Es cuando las puntas se deshidratan y se estallan y quedan en varias puntitas. Lo recomendable, si bien una vez que ya hicimos el corte, que sabemos que por este análisis o estas preguntas que nosotros le hacemos habitualmente a los clientes, dónde se mueve, qué es lo que hace, qué tiempo está al aire libre, lo que generamos realmente es saber de ella para que una vez que nosotros cortemos esas fibras, le demos el producto que sea adecuado. Las fibras que están abiertas son muy difíciles de revertir, entonces es importante que si esa deshidratación es muy alta, bueno, le indiquemos a la clienta que se pueda hacer un baño de crema, que tiene una cantidad de productos que la pueden ayudar a que no se deshidrate tanto esa fibra. Pero las puntas que están abiertas, que se enredan entre sí, que se estrangulan con el cepillado y eso, lo más conveniente es cortarlo, es tratar de volver a formar una cabellera sana. Recuerden que esas puntas, estando abiertas, esa es la de una fibra, pero la otra fibra se encuentra en las mismas condiciones, y así en una cabellera en su totalidad. Si nosotros, cada vez que peinamos, esas puntas se van enredando entre sí, y esa atracción que nosotros generamos, lo que va haciendo es que se estrangule esa fibra, y al término de 2 o 3 días se termine cortando sola. Y no sé si ustedes recuerdan las imágenes que vimos de cuando las vimos bajo microscopio, cómo el pelo que no es cortado con una tijera, ¿sí? Cortado en línea recta, se termina cortando solo, y la imagen que queda se desgarra, las cutículas quedan abiertas, y lo que hace es que a medida que se va traccionando por intención de desenredarlo, se vaya cortando solo, y da la sensación de que el pelo no crece. En realidad sí crece. Lo que sucede que en todo ese proceso o en todo ese mal proceso, lo que hacemos es irlo cortando nosotros de una manera que no es la que corresponde para poder lucir una cabellera saludable o sana, o tener una forma o tener un corte ideal.
es importantísimo tener en cuenta esto. Entonces lo que hacemos es cortarlas, tratarlas de sacar, les damos una formita, y si vemos que sigue estando deshidratado, inmediatamente hacemos baños de crema, lo rehidratamos y tratamos de que esa misma conducta o esa misma línea se genere en la casa, para que de pronto pueda lucir una cabellera saludable. Muchas consultas son referidas a qué se recomienda para la caída del cabello. Bien. Ustedes vieron en la clase anterior también sobre las distintas alopecias. Nosotros como técnica utilizamos que le digan al que tienen al lado cuando están en casa y en un momento de relax mirando tele, que le hagan masajes capilares. Como producto hay shampoo, hay una cantidad de productos, pero increíbles, para tratar de revertir la caída de cabello. Es importante tener en cuenta cuál es el factor de la caída de cabello. Es muy importante. Eso se hace a través de un diagnóstico. Los productos que generalmente se venden sin receta, la clase anterior les explicaba, son todos productos que hacen de vasodilatador, lo que ayuda a que aumente la irrigación en la zona. Entonces a través de la irrigación llegan los nutrientes, las proteínas necesarias para poder favorecer a crear una... son células inertes, ¿no? Entonces, cuando se aporta todo eso a través de los nutrientes que llevan en la sangre, se genera una célula sana. Los factores de la caída del cabello es el estrés, puede ser genético, puede ser hasta mucho sebo, donde no hay una buena sudoración, donde no hay una buena respiración, como le dicen, ¿no? O oxigenación del cuero cabelludo. Mucha gente dice, no me respira el cuero cabelludo. En realidad puede ser que tiene una gran masa de pelo, tiene mucho sebo y sí, la verdad, no tiene una buena higiene o no utiliza el producto adecuado. Los factores hacia la caída del cabello son muchísimos, pero es importante poderlo diagnosticar, ¿sí? Eso es importantísimo. Y después, en cuanto a los productos que se puede comprar en farmacia o en la peluquería, casi todos se basan en esto que les dije recién. Son vasodilatadores que actúan por termoestimulantes, lo que ayuda es levantar un poquito de calor en la zona, que se irrigue bien y que a través de esa irrigación y esos nutrientes forme una buena cutícula, un buen pelo, ¿no? Un buen tallo fibroso para que no se caiga. La gimnasia capilar es algo que nosotros le decíamos, que no lo concluí recién. Le digo al que está al lado que me haga masajes capilares, porque si me los hago yo, genero una contractura a la altura de los hombros y los canales estos que es por donde circula nuestra sangre, ¿sí? Entonces termino más dolorido que beneficiado con el masaje. Le pido al que está al lado que me haga unos masajes capilares. Son sencillos, son prácticos y comienza por los hombros, ¿sí? Donde el que está sentado los va a recibir, se relaja, ¿sí? Y en forma de círculos, ¿sí? Sin friccionar, ¿sí? Sino simplemente apretando la zona. Y como si en forma vertical llevásemos un torrente de sangre hacia arriba, ¿sí? En forma circular, esa es la idea. Y hacerlo en franjas verticales. Eso es todo. Y después, si le quieren aportar alguna ampollita, alguna proteína, o se lo lavan con algún shampoo que sea recomendado, ahí termina de hacer un tratamiento casi cerrándolo como indicado. Pero es importante tener en claro cuál es el factor que hace a la caída. Bien, otra consulta dice, para un pelo muy, pero muy dañado, ¿el tratamiento de células madres es recomendable? Volvemos a lo que anteriormente les comunicaba. En la parte de medicina eso yo lo desconozco. Sé que las células madres, justamente lo dice, ¿no? Es el inicio de nuestras células en general, no todo nuestro cuerpo. Seguramente a quien deberían de preguntarle es a un médico que tiene el conocimiento más fino, más detallado de cómo funciona y qué es lo que produce. De mi parte, lo mío es muy, como les mostraba al principio en la clase anterior, es un conocimiento básico sobre la dermis y tratamos sobre el pelo. Tenemos que entender que sobre lo que es la dermis en nuestro cuero cabelludo
tiene que lucir y nosotros tenemos que pregonar por la salud. Acordarse que el pelo es parte de nuestra piel. Entonces, lo que nosotros entendemos como básico es desde ahí. Después, todo lo demás es el mantenimiento y la parte creativa, que es lo que el peluquero termina haciendo. Bueno, Fabi, podemos seguir. Hay muchas preguntas, pero son relacionadas muy puntuales y por ahí por el tiempo es mejor Perfecto. terminar y después si alcanzamos respondemos el resto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como les decía, al comienzo de la clase íbamos a hablar de la pediculosis. La pediculosis es una afección que es externa, ¿sí? Que viene desde afuera, no es nuestra, no la creamos nosotros. La pediculosis tiene que ver con un contagio de un parásito. En este caso, el piojo. El piojo puede vivir fuera de la cabeza hasta 48 horas. El piojo puede quedarse en las telas un tiempo prudente hasta que encuentra nuevamente el camino para poder llegar a la cabeza o alguna parte de nuestro cuerpo e instalarse y recrearse y poder hacer realmente una infección, una epidemia. Es importantísimo tener en cuenta que el piojo es altamente contagioso y altamente infeccioso, porque en esto de que pica, y que pica mucho, uno se rasca y puede producir una infección, la cual puede hacer que se pierda el bulbo piloso, se pierde hasta el folículo, porque genera una infección en donde se hace una lastimadura que se ve afectada esa zona y deja de crecer el pelo. Y pueden aparecer alopecias y que no se vuelve a revertir, justamente porque quedan, una vez que se cura esa infección, una cicatriz y no hay bulbo piloso o no hay folículo y no crece pelo. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. El piojo se alimenta de la sangre del ser humano, por eso es que se le dice parásito. Y es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto, porque aquí, a quienes más atacan es a los chicos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos más chicos, ¿no? Y también a la mujer. Se dice que la sudoración del hombre adulto es más ácida y que por ende no tiende a adherirse en el hombre, pero en cambio en la mujer y en los niños sí, y son más propensos también, porque recuerden que las mujeres con el cabello largo y eso es como que de pronto tiene el lugar propicio como para poderse guardar y permanecer. Una forma de poder hacer un buen diagnóstico si hay pediculosis o no es buscar detrás de las orejas, en la nuca, en la parte baja, ¿sí? En todo lo que viene a ser alrededor de justamente de las orejas, las patillas. Ahí generalmente es donde elige poner los huevitos, la liendre, ¿no? Acá les voy a mostrar una imagen donde explica y da diferente información y características de cómo se comporta el piojo y qué es lo que hace y qué es lo que produce en nuestra cabeza. Son difíciles de detectar porque tienen un color amarronado grisáceo y eso hace que se pueda esconder bien en la cabeza, simulando el color del pelo, se mimetiza con el color del pelo. Entonces es difícil. ¿Y cuándo nos damos cuenta de que la persona tiene pediculosis? Cuando detectamos a un piojo. Porque la liendre es muy fácil de confundir con otras partículas, ya sea con caspa, con seborrea, con otro tipo, inclusive hasta con polvo en suspensión. Y esto lo traigo a colación porque a veces nosotros recibimos a una persona y no nos dicen, no nos informan que tiene piojos, ya sea el chico o la señora que nos toca atender. Y nos encontramos con el piojo cuando está ya en el sillón. Inclusive hemos hecho un lavado, porque es una forma y es nuestra política de atención, lavarle a cada cliente que entre, y nos encontramos que cuando abrimos aparece un piojo. ¿Cómo nos comportamos frente a eso? Si tenemos piojos en el salón, nos puede agarrar una infección. Recuerden que nosotros estamos entre pelo de manera permanente
trabajamos con telas, las toallas, las batas, los protectores. Entonces, si se cae ese piojo y tiene la capacidad de durar 48 horas sin poder comer, podemos generar una infección en nuestro salón que no lo sacamos más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando lo detectamos, después de que ya hicimos el lavado, todo ese material que utilizamos lo metemos adentro de una bolsa y lo apartamos. Las toallas, las capas y todo lo que sea de protección. Barremos con cuidado el piso porque quedan en el piso. Yo acá en el salón tengo un piso blanco y los puedo ver. Los veo, son chiquititos y los veo, entonces con mucho cuidado y hacemos una desinfección inmediata. Esa es la manera de nosotros prevenirnos. Y en la casa, cuando nosotros detectamos eso, inmediatamente le decimos a la persona, le comunicamos, mire, su hijo tiene piojo, tiene pediculosis, tráteselo. Hay una cantidad de productos en el mercado que tienen resultados, que dan muchos resultados en cuanto a la prevención y en cuanto a poderlos sacar o exterminar. Y después también hay otro tipo de tratamientos que se hace, que son caseros, que exactamente dan muy buen resultado. Todo eso se lo tratamos de transmitir. Hay un, no sé, hay un tratamiento casero que lo aprendí hace muchos años de un español. Terminaba de hacer un shampoo cuando había pediculosis y agarraba agua con vinagre y le enjuagaba con agua y vinagre. El vinagre es tan ácido que al piojo adulto lo mata, se le desarma la caparazón, pero queda la liendre. Y si no se corta el ciclo de la liendre, el piojo sigue en reproducción. Entonces, recomendaba hacer un shampoo, hacer un enjuague con agua y vinagre, ¿sí? Dejarlo un ratito en lo posible. Una vez que pasó un tiempo prudente, se enjuaga y tomaba un bol con una goma espuma y embebía una goma espuma en vaselina líquida y se lo pasaba por detrás de las orejas o por donde detectaba que había liendres. Ese aceite fino en algunos casos es aceite de oliva, en otros es vaselina. Y con un peine fino, desde el cuero cabelludo hacia las puntas, hacía que la vaselina o el aceite de oliva permitiera a que la liendre se despegara. Y así iba erradicando todas las liendres. Entonces, de esa manera cortaba el ciclo. Cortaba el piojo grande o adulto y terminaba sacando la liendre. Ese es un muy buen tratamiento. Pero también hay que tener en cuenta esto que les dije anteriormente. Limpiar todo en donde esta persona que ha tenido piojo está. Las almohadas, las sábanas, las toallas, los peines. Es la mejor manera de poder hacer una higiene profunda para poder erradicar esto que es tan grave y que nosotros ahora vamos a entrar al verano y es donde comienza a haber mayor cantidad de contagio. El calor, la sudoración, todo es propicio. Las piletas. ¿Alguna pregunta? Del tema pediculosis no hay, Fabi, por ahora. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar paso entonces a otro tema. Y vamos a ir entrando en lo que por ahí a la gente le puede interesar un poco más, que son las formas del rostro y poder adecuar un corte acorde a cada rostro. Como pueden ver, hay distintas formas de rostro. Fabi, hay una consulta del tema del vinagre, la acidez del vinagre, cómo afecta al pelo. Queda brilloso, con mucho brillo. Recuerden que también es un tiempo, no es una cosa que permanezca. Esto era, como se los dije, era un remedio casero que me contó un español y que le daba resultado. Bien, otra consulta es, ya que mencionó el tema de las piletas, ¿el cloro no mata los piojos y las liendres? No, es increíble, pero no lo mata. Es más, en época de pileta es donde mayor contagio existe.
Hizo inmune al cloro el piojo. Está bien. Otra consulta, dice el alcohol y palo amargo. Son las dos cosas juntas. ¿Se pueden poner alcohol en el pelo? También da resultados, sí, da resultados, sí. Lo he escuchado también. Sí, sí. Hay muchos remedios caseros. Yo les mencioné ese a modo de ejemplo, pero hay muchos. Lo importante de esto es poder hacer una higiene profunda y entender cuál es el ciclo del piojo para poder erradicarlo. Bueno, lo de la desinfección de las tijeras es lo que comentaste la clase pasada, es lo mismo con el tema de los piojos, ¿no? Perfecto, exactamente igual, sucede exactamente lo mismo. Tenemos que hacer siempre de nuestro salón, les digo, un laboratorio donde permanezca perfumado, rico, limpio, brillante, saludable. Otra consulta dice si puede ser que por los piojos que no crezca el pelo. Tiene algo que ver. No, lo que sí no crece el pelo es como les explicaba, si hay una infección. Si se produce una infección en el cuero cabelludo y afecta al bulbo piloso, no va a crecer porque termina muriendo ese bulbo piloso y ese folículo piloso se cierra. Entonces, es ahí donde no crece. Pero no, recuerden que el piojo es una afección externa, no es una afección que venga generada por nosotros, como por ejemplo una alopecia de areata. Un ejemplo, no, no quiere decir que sea así. Otras personas hacen referencia a que tienen entendido que el alcohol y el palo amargo no es recomendable en niños muy chicos porque es tóxico. Si es así. Ah, lo desconocía, es una información que desconocía. Bueno, creo que más o menos están todas las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, vamos a ir a las formas del rostro y tener en cuenta este diagnóstico para poder generar y poder crear el corte adecuado o la línea adecuada para cada cliente. Siempre tener en cuenta qué es lo que busca también el cliente. Son esas condiciones que entre el cliente y el peluquero acuerdan para poder realizar un trabajo y que quede con el objetivo deseado. Y generalmente nosotros tomamos a la belleza, por norma general, nos conduce a sensaciones de placeres o sentimientos de bienestar y satisfacción. Es cierto que la belleza suele estar relacionada con un concepto muy abstracto, ya que la percepción de si es bello o no parece subjetiva, aunque existen opiniones que afirman lo contrario y confirman que es totalmente objetiva. En cualquier caso, los peluqueros tenemos la destreza y habilidad para embellecer, resaltar y potenciar los rasgos estéticos de las personas. Pero esto solo se consigue a través de un profundo análisis de todos los factores que influyen para alcanzar la armonía, el equilibrio, la personalidad y sobre todo en cuanto a lo estético lograr un buen look. Si algo tenemos en claro es que cada ser humano tiene unas características diferentes y por ello debemos tener una buena formación y utilizar correctamente las técnicas y las herramientas. Entonces, con esto vamos a entrar en lo que viene a ser lo que genera un estilista. ¿Qué es lo que hace un estilista? Teniendo en cuenta estos factores que recién les acabo de comentar, se trata del comportamiento de hábitos que lo que hacen es indagarlo al cliente, tratar de sacar de él lo que necesita y lo que nosotros estamos viendo con ese cliente. Tratamos de buscar algo más de información desde su personalidad y entrar en ese detalle para lograr en él una imagen que le genere o le sea segura, que le resulte cómoda, práctica, justamente en los tiempos que vivimos donde la dinámica hoy requiere que justamente sea algo rápido, que no le lleve mucho tiempo, que se pare frente al espejo y se pueda producir de manera vital, con una dinámica y que pueda salir y que salga a gusto.
Esto nosotros le decimos las técnicas del visage. Es una herramienta que utilizamos para poder determinar en este conjunto de factores las características del cliente, ya sea desde su rostro, la altura de su talla, su pelo, su piel, y esto es importante para poder desarrollar y encontrar el objetivo deseado, como les dije al principio. El visajismo es una técnica de estudio de la estética en general. Se tiene en cuenta las formas del cráneo. Eso es lo que se tiene en cuenta. Si es justamente un cráneo plano, si es un cráneo alargado, y si es una cabeza redonda, si no. Entonces, entre las características de esa persona y lo que nosotros tenemos como información, vamos a lograr un resultado objetivo. Las herramientas y productos que utilizamos en el salón son variados y nos dan la posibilidad de personalizar los estilos. Afortunadamente evolucionan constantemente, pero si hay herramientas que debe utilizar todos los casos, con independencia de las características y necesidades de cada propuesta, pondremos en marcha la creación de un look a través de un corte, de un color que también le va a generar fuerza a ese corte, de un peinado. Debemos realizar un estilo de corte acorde a los volúmenes que favorecen a cada caso y utilizar los colores para potenciar esa propuesta, teniendo en cuenta que todos los tonos oscuros o reflejo frío reducen visualmente el volumen, creando sombreados y tonalidades menos claras. En todo lo contrario sucede si generamos reflejos que son más cálidos, ¿sí? O iluminan mucho más el rostro. Eso va a hacer que aumente el volumen donde lo necesitemos. Le vamos a dar paso a algunas formas, ¿no?, del cráneo. Un cráneo equilibrado es ligeramente ancho y alto y se adapta perfectamente a cualquier estilo de corte por su armonía. En este caso vendría a ser el oval, que es el ideal, ¿sí? En un rostro que sea ovalado, un cráneo que sea ovalado, le queda bien cualquier tipo de corte, siempre teniendo en cuenta desde las formas que le vayamos a realizar, no excedernos en los volúmenes en distintas áreas, para poder tratar de mantenerlo armonioso. Un cráneo plano y alargado tiene excesivamente ancho el plano horizontal respecto a su altura y requiere volumen en la parte superior para compensar la diferencia de tamaño. Un cráneo redondeado se considera muy igualado en altura y ancho, y debemos rellenar de volumen la zona más baja de la nuca y el punto diagonal opuesto, o sea, la parte frontal superior. También vamos a analizar el perfil, teniendo en cuenta que es una forma de adaptar equilibrio y armonía en el rostro, considerando 3 tipos de perfiles. Perfil normal. Este perfil presenta armonía en 3 zonas salientes del rostro y admite variantes de volúmenes y de forma resultando siempre favorecidas. El perfil cóncavo, donde la barbilla y la frente sobresalen en relación a la nariz. En estos casos potenciaremos el volumen en la zona media y alta trasera y combinaremos con suaves flequillos. El perfil convexo. Se trata del perfil contrario al cóncavo. En este caso, la nariz suele ser el punto más saliente y visible a diferencia del mentón y la frente, que se introducen en exceso. Podemos aplicar flequillos muy densos y tupidos. Es importante también tener en cuenta, en cuanto al cuerpo, la altura y el volumen. Resulta un detalle importante para favorecer en ocasiones difíciles de analizar, ya que las prendas de vestir pueden sugerir ideas equívocas. Podemos diferenciar la estatura y la complexión corporal. La estatura alta se aconsejan estilos de cabello largo, vaporosos, en los laterales. Debemos evitar los volúmenes altos para crear visualmente mayor verticalidad. En la estatura baja, idealmente aconsejaremos cabellos cortos, semicortos o media melena,
sin superar la altura de los hombros. Si el rostro lo admite, podemos aplicar volumen en la parte alta del cráneo. Una complexión fuerte o grande, aconsejaremos medias que no superen la altura de los hombros o semicortos y con volumen general. Una complexión obesa, debemos diseñar estilos con volumen y evitar efectos demasiado lisos y pegados. Una complexión delgada admite casi cualquier longitud y estilo siempre que el volumen sea moderado y discreto, y el cabello muy corto resulta muy armonioso en estos casos. Una complexión fina, aunque preferiblemente evitaremos melenas muy largas, el volumen debe ser reducido para no descompensar en relación al cuerpo. Es importante tener en cuenta estos datos que acabo de darles, porque en esta imagen, por ejemplo, que tenemos un rostro oval, fíjense cómo en el estilo 1, que tiene una melena corta, encaja perfectamente el corte. Y en el estilo 2, que tiene una melena más bien suelta y deflecada, con movimiento, sucede exactamente lo mismo. Pero si observan en esta otra imagen, ¿sí?, donde por ser oval le damos mayor volumen a la altura del cuello, fíjense que la imagen prácticamente ya se desfigura. Y en la otra, que lleva una melena corta, sería la línea correcta. Esto siempre se basa en un ideal de lo que es la escuela de estilista para tener en cuenta cómo formar un rostro de acuerdo a las características del pelo, ¿sí?, y su rostro. Acá vemos un rostro que tiene ángulos marcados a la altura del mentón, y fíjense en la figura del medio cómo se corrige a través de la melena, dándole forma a un oval, que es el ideal. Y fíjense que en el de la imagen de la derecha, donde tiene más volumen a la altura del mentón, termina pronunciándolo más, y es una figura que no sería el ideal correcto. ¿Alguna pregunta al respecto? Preguntaron con respecto a qué tipo de flequillos recomienda para cada corte, muy tupidos o desde la altura desde la cúspide. ¿Qué flequillo recomienda para cada corte? Generalmente nosotros los flequillos los recomendamos en base a esto que les hablaba sobre las técnicas de un estilista, teniendo en cuenta la forma de su cabeza, ¿no?, y de su rostro. A ver, en cuanto a las tendencias, son variadas, siempre. Hoy, si bien aparece una línea como tendencia, pero no es uniforme, ¿sí? No es que a todas o a todos les quede igual de la misma manera un corte que se está usando. En este caso, en estos tiempos vemos mechones con color, que nosotros le llamamos block, que son bloques de color, y se usa mucho un estilo bob, como es el que estamos viendo acá en imagen. Pero para que ese corte pueda lucir, tiene que reunir estas características que nosotros terminábamos hablando. No quiere decir que se rija por completo, pero sí tratar de lograr que el corte sea armonioso. Y estas líneas que yo les marcaba recién, justamente son las que nos indican y las que nos ayudan a poder generar esta imagen. Una imagen donde sea dulce, sea armoniosa, sea dinámica. Entonces, por ahí la diversidad en cuanto a los flequillos tiene que ver, nosotros tomamos como base y como principio esto de lo que es la técnica del visage. Bueno, Fabi, si querés, podés continuar. Las consultas son más específicas a cada qué tipos de corte según los, los tipos de rostro que habías hablado anteriormente. Bien, en el caso de, por ejemplo, les doy un dato.
Se analiza a través de la perspectiva frontal y corrigen tomando como referencia las medidas de un rostro ovalado, o sea que es el ideal que yo les marcaba. Analizamos cuáles son sus formas y con esa base nos dirigimos a realizar un corte. Si vemos, por ejemplo, que nos encontramos con un rostro ovalado, el rostro ovalado es femenino y es equilibrado y está dispuesto a emitir, como les dije anteriormente, cualquier tipo de corte, ¿sí? En el caso de un rostro redondo, si nosotros hacemos un flequillo sobre un rostro redondo, lo que vamos a acentuar justamente es más su figura redonda. Tapamos la frente, ¿sí? Y lo que hacemos es extender hacia los laterales esa imagen de redondez, ¿no? Y se termina aplanando la figura. Entonces es muy importante tener en cuenta estas técnicas como para poder realizar, recuerden que es un ideal sobre la figura ovalada. Una manera de generar un corte y tratar de disimular esa figura redonda sin hacer flequillo es formar una línea en un lateral y dejar caer un jopo sobre un ojo, ¿sí? Entonces la figura redonda se termina cortando y tratamos de descubrir la frente sobre ese lado que queda pleno, al descubierto, sin cabello, lo más alto posible. Entonces de esa manera rompe la figura redonda. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si tenemos un rostro cuadrado. Tratamos de que a través, recuerden que el cabello, siempre se ha dicho, es el marco de nuestro rostro. Entonces, con ese marco, lo que nosotros debemos de hacer es generar esa figura oval como ideal. Entonces, si tenemos un rostro cuadrado, intentamos cortar con el cabello esos ángulos que determinan a ese rostro cuadrado. Hay que tener en cuenta algo fundamental. En los contrastes de color, siempre la parte más clara, la de mayor luminosidad, es la que queda expuesta, es la que más se nota. Si tenemos un rostro blanco muy claro, como en la figura esta, y tenemos un cabello muy oscuro, cualquier detalle que se realice en ese cabello, con un contraste blanco como el de la figura o la cara, se va a notar enseguida. En este caso notamos que es un bow, pero con líneas irregulares, pero bien geométricas, ¿sí? Bien geométricas. Acá tenemos un triángulo, otro triángulo, y fíjense cómo se distingue. Bueno, esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Entonces, los colores también aportan a lo visible, ¿sí? Una forma desde los contrastes que se generan entre la piel y el color del cabello. Ustedes habrán observado que en la época de verano muchas mujeres, generalmente las personas que toman mucho sol, cuando se doran, que toman ese color de piel así bien amarronado, ¿no? O bien bronce, ¿no? Tienden a tener los cabellos más rubios. O sea, es más claro el color del cabello que el color de la piel. Entonces, ¿qué acentúa eso? Que dirijamos la mirada hacia el color claro, pero en contraste tenemos una piel muy oscura y bien tonalizada por el sol. Y en el invierno sucede lo contrario. En el invierno utilizamos colores que son más intensos, como los oscuros, los marrones, los caoba o los rojos, que destacan esa piel blanca. Generalmente van a observar que cada vez que vayamos entrando a estaciones como otoño-invierno, los colores cambian y viran hacia los rojos, hacia los marrones, hacia ese tipo de colores chocolate, para resaltar una piel blanca. Y lo mismo sucede en la época contraria, ¿no? En el primavera-verano. La piel comienza a dorarse un poquito, se torna más oscura y entonces los cabellos cambian también, se vuelven más rubios, más claros. Esto aporta a que cuando nosotros juguemos con formas en el cabello, ¿sí? Se pueda distinguir y con eso poder recrear un ideal en sus formas, ¿sí? Y en sus características. Esto es importantísimo a tenerlo en cuenta. Es un poco la escuela de un estilista, cómo comienza un estilista a poder entender de qué se trata el corte y a poder crear bajo estas reglas. Vuelvo a repetir, no quiere decir que todo sea de esta manera.
que tiene que ser así de lineal. No, no, la parte creativa es nuestra parte. Yo siempre me recuerdo de una actriz que hubo hace un tiempo que estuvo en boga, que fue Carolina Pereretti, y justamente tenía un rostro que era un rostro que de perfil, justamente lo que más se le destacaba, ¿sí? Era su nariz. Y usaba un pelo corto, ¿sí? Y extremadamente corto, donde explotaba un poco su remolino, ¿sí? Y la figura quedaba completamente expuesta a su nariz. Pero de una personalidad increíble y llevaba ese estilo y ese look que la hacía única, la identificaba. Entonces, por ahí no se rige bajo estas líneas. Pero la capacidad del peluquero, la capacidad de producir esa imagen era extraordinaria y la mujer lo llevaba, pero lo lucía de manera increíble. Entonces, pero sí tener en cuenta estas líneas. O sea, sería como el comienzo para poder comprender cómo los peluqueros nos basamos para poder crear un corte o un estilo donde la persona que viene buscando una imagen nueva o algo que lo cambie, saber más o menos por dónde dirigirnos para poder enfocar y crear un look. ¿Alguna pregunta, Facu? No, Fabi, podés avanzar. Crees que ya estamos medio sobre horario, así finalizamos y después te hacemos los que vayan dejando en el chat. Bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto a estas características también del pelo, ¿no? La estructura del cabello determina si se trata de una textura lisa, ondulada, ¿sí? O rizada. Y encontramos las diferencias que hay entre sí a la hora de crear un corte de pelo de acuerdo a las características del cliente. Siempre teniendo en cuenta estos factores que nosotros vamos o sea, haciéndolos partícipes para poder conformar una figura idealizada, ¿no? Los lisos son finos, carentes de volumen, necesitan densidad, necesitan cuerpo a través de las técnicas de corte. Los cabellos finos justamente tienden a pegarse al rostro. Entonces, si tenemos un rostro oval y tenemos un cabello fino, necesitamos que ese rostro o esa imagen la podamos elevar un poquito, entonces para que no se vea tan alargada y tan chupada y tan pegadita el pelo hacia el rostro, necesitamos que a través de un corte donde las puntas se texturicen, tomen volumen, tomen vuelo, esa imagen sea dinámica, ¿sí? Eso es una forma de poder crear un estilo y donde también a través del color vamos a fortalecer esa imagen. Si tenemos un pelo muy fino, que está muy pegadito a la piel, muy pegadito a la cara, pero el rostro aporta un oval, vamos a tratar de darle esa vida. Y con un color claro, llevándolo a las puntas, como lo hacemos a través de un balayage, toma una vida distinta, toma una dinámica distinta. Entonces, la mirada no va a apuntar justamente hacia ese rostro, va a hacerlo de manera uniforme. La mirada, siempre digo, es cómo luce, ¿no? La mirada siempre es la del otro, la que la que nos pone o nos sube en evidencia, es la que nos sube arriba del escenario, la mirada del otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. En el caso de un cabello ondulado, la textura suave se manifiesta en medios hacia punta y la raíz se mantiene lisa. ¿Y esto por qué? Porque cuando la cabellera es larga y tenemos ondulaciones sobre las puntas, el mismo peso del pelo hace que se traccione y si la ondulación es una ondulación suave, queda lacio. ¿Pero por qué? Porque la misma tracción del pelo, ¿sí? Por peso, tiende a estirarlo. Entonces la idea es que nosotros, si tenemos liso y tenemos ondulado a la altura de los hombros o un poco más abajo, es trasladar esa ondulación o ese volumen a la parte superior. Y entonces nosotros siempre le decimos forma de campana, porque hace esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el volumen todo acá y tenemos el lazo acá. Entonces lo que tenemos que intentar es que sea más armonioso, ¿sí? Tratar de generar un poco más de volumen para devolverle, vuelvo a insistir, ese ideal de figura oval.
vamos a otro tipo de cabello, los cabellos rizados. La cutícula es como les había explicado al principio, como se sobremonta en muchos casos y es mucho más áspero, se deshidrata más, es más rugoso y es menos suave. Por el volumen genera mucho frizz y siempre está seco. Entonces la idea es hidratarlo, tratar de devolverle esa humedad natural que al pelo le falta, haciendo que tenga más rulo, más que frizz, un rulo. Entonces eso va a lucir como una cabellera más sana. Y también tener en cuenta esto de las características del rostro, ¿sí? En cuanto a esto que terminamos jugando en formas, ¿no? Ya sea del pelo, la altura y su forma de cráneo. Bueno, habíamos hablado de la porosidad. Esto siempre es importante tratar de sanar esa porosidad para que el pelo pueda lucir con resistencia, que es brilloso, que no genere, no se vea opaco. La porosidad lo que suele hacer es justamente alterar a la cutícula y entonces nosotros le decimos la esmerila, le quita ese brillo y justamente produce esa imagen, ¿no? Esa imagen de pelo gastado, de pelo que no tiene brillo, que no tiene sedosidad, y esto es importante tratar siempre de revertirlo. Es importante también tener en cuenta los largos, ¿sí? Y esto, como les dije al principio, en cuanto a la figura del cuerpo, a veces son condicionantes, a veces hay mujeres que de acuerdo a sus características y de acuerdo a lo que ella quiere y pretende, no le favorece la imagen. Entonces, siempre vamos a tratar de acordar con el cliente o con la clienta qué es lo que le puede ir bien y lo que no. Pero siempre tener en cuenta que esto se construye, como les dije en la clase anterior, de a dos, entre lo que la cliente le resulta cómodo y desea y en lo que el peluquero tiene como conocimiento y puede aportar para poder mejorar o beneficiar esa figura. Es importantísimo esto y hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es la dirección de crecimiento. Hay personas que, de acuerdo al implante capilar, lo tienen dirigido hacia un lateral o tienen remolinos que están ubicados en la cabeza de determinada manera que le generan que el pelo se levante, que se explote. Y de acuerdo a esas características también hay que tenerlo en cuenta. Dice, tendremos en cuenta que podemos encontrar alteraciones de este tipo y que puede estar en zonas que no son visibles a primera vista. Pero cuando comenzamos a realizar un corte nos encontramos con esos remolinos. Generalmente pasa cuando realizamos cortes cortos o en algunos jóvenes o en hombres también pasa exactamente lo mismo. Y nos resulta difícil poder realizar un trabajo. Hay que tener en cuenta que nos tratamos de explotarlo para que mostrar e identificar esa imagen o tratamos de seguirle la línea que le sea favorable para que cuando él se pueda producir o ella se pueda producir en casa no le genere un trastorno. Entonces, siempre tener en cuenta esto, que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de generar soluciones y no problemas a futuro. Entonces, es muy importante poder hablar con el cliente. Vamos a encontrar en él cómo se peina, cómo se lo arregla en su casa, y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir conformando un ideal de una línea a seguir. ¿Alguna preguntita más? Ahí, no sé cómo, estamos medio jugados de tiempo, Fabi. Si bien empezamos más tarde, vamos a estirarlo un poquito. Pero si querés te las hago al final, no sé si te quedaba más de la presentación. No, simplemente quería mostrarles que vamos a hacer una introducción ya para la clase que viene. Si bien hoy mostramos cómo nosotros nos basamos para poder crear un corte de pelo, también quería mostrarles que para la clase que viene ya vamos a ir viendo algunas líneas de cortes, ¿sí? Y quería mostrarles cómo nosotros a través de algunos gráficos que podemos seguir, como en esta imagen, vamos a realizar un corte. Esto seguramente lo habrán visto en alguna peluquería, si alguna vez fueron y se encontraron con una revista de peluquería, cómo se realizan los cortes paso a paso. En este caso acá tenemos un bob o un carré,
¿sí? Pero alto, ¿sí? Acá tenemos diferentes tipos de corte, ¿sí? Desde donde tenemos una mecha guía en la parte frontal, que es más larga que la mecha guía de la nuca. Tomamos en cuenta estas líneas, ¿sí? A razón de que recuerden que todo lo que se hace en la peluquería, en lo que es corte, se hace como geometría en el espacio, se dibuja. Y nosotros lo que hacemos es tener en cuenta esas líneas para tener como concepto las características del pelo y que una vez que ese cabello caiga por peso, ejerza una forma, ¿sí? O le dé una forma, si ya sea un cabello lacio o un cabello ondulado. De acuerdo a las características, es el corte que nosotros vamos a tener. Acá tenemos otro, donde una nuca es más larga, ¿sí? Y en la parte frontal es más corta. ¿Sí? Estas figuras geométricas son las que a nosotros nos determinan una línea de corte. Acá tenemos un gráfico que está más explícito que el anterior porque se puede ver de distintos perfiles, ¿sí? Y acá tenemos esta línea en corte bob con un jopo que tapa el ojo. Fíjense que la figura está un poco distorsionada, pero se puede apreciar que es una figura redonda. Y acá hago hincapié en esto porque es lo que les explicaba hace rato en cuanto a cómo romper o cómo crear una imagen ideal sobre una figura redonda. Fíjense cómo en este caso este jopo tapa el ojo y corta con esta figura que es prácticamente redonda. Después, en cuanto a las líneas del corte, fíjense que de acuerdo a los ángulos en los que se produce el corte, por caída o por recorrido vamos a tener un efecto. Acá sucede algo que les hablé hace rato y tiene que ver con un cabello fino y texturizado, con volumen. Observen que acá tenemos un rostro que es de un mentón anguloso, ¿sí? Y fíjense cómo rompe la figura, a pesar de que no se aprecia bien por el movimiento que tiene en su cabeza y justo la foto, pero fíjense cómo rompe la figura de un rostro cuadrado, ¿sí? Trata de cubrir donde más pronunciado tiene el ángulo del mentón con unas mechas y la parte superior de la frente cubriéndola, haciendo que esos ángulos puedan disimularse con el cabello. En este caso tenemos todas estas puntas texturizadas generando volumen y le intenta devolver esa figura idealizada que es del oval. Después, en cuanto a la figura de los gráficos, está la técnica justamente de cómo se lleva la línea y después todo lo que se hace sobre las puntas para poder texturizar. Esto es el que trabaja o con una tijera filo navaja o bien con una navaja. Y esta es una frasecita que encontré y que me gustó mucho, porque el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Y en esto quiero tenerlos por siempre, que aprendan, que se molesten por indagar, que se molesten por continuar en esta idea de poder crecer, de poder seguir, y lo que genera en nosotros es, como les dije al principio, devolverle a la gente lo que la gente en nosotros creó. Es esto de poder ir descubriendo día a día nuevas formas, nuevos cortes, nuevas tendencias, nuevos colores, y nos va a permitir siempre poder crear y no quedar en el tiempo, sino justamente todo lo contrario, tratar de poder evolucionar. Si alguien tiene alguna otra preguntita, Bueno, les Fabi, quiero muy, agradecer. muy claro, Fabi, ahí te hago un par de preguntas más y ya cerramos. Habían preguntado si ibas a hablar en algún momento, también es la duda, consultaron un par de personas, de cortes femeninos o también alguno de tipo de corte masculino. Sí, de ambos sexos. Vamos a trabajar con los dos. Si bien hoy miramos en estos gráficos que les mostré algunas imágenes femeninas, porque me parecieron atractivas, me parecieron de interés, en donde podía conjugar un poco la información que les fui dando sobre la clase, en este caso sobre la figura de un rostro redondo o sobre la figura de un rostro cuadrado, como la última que vimos.
Sí, sí, también podemos hablar de lo que es barba y de lo que es cortes masculino. Hay una tendencia hoy con los cortes hipster y también podemos mirar las líneas y cómo las producimos. Hay muchos chicos, mucha gente que está trabajando como peluquero y barbero y la verdad que hacen cosas increíbles, son realmente verdaderos artistas. Y sí, las podemos mostrar sin ningún tipo de problema. Todo lo que pueda recabar como información y rescatar se lo voy a ir transmitiendo, así que vamos a ver. Bueno, perfecto, Fabi. Hay otra consulta, dice, ¿la permanente de rulos sirve para que los rulos comiencen desde la raíz? No, mira, en eso, a ver, es un poco complejo porque una permanente bien armada de rulos, cuando hablamos de permanente, de armar una permanente, recuerden que es modificar la estructura del pelo. Si ya el pelo tiene una ondulación y hacemos sobre esa cabellera que tiene una ondulación una permanente, lo que vamos a hacer va a ser acentuar más esa ondulación. Pero si una cabellera es lacia y le queremos hacer rulo, la permanente que vayamos a hacer tiene que lucir lo más natural posible. Entonces, es muy importante que hagamos un buen embobinado de esa mecha que nosotros tomemos y que vayamos a ondular. Y cuando nosotros hacemos ese buen embobinado, hacemos que justamente el rulo surja desde raíz. ¿Se entiende? Ahí esa misma pregunta que te hicieron estaba en varias partes. Dice, ¿y qué rulos se deben hacer para que parezcan naturales? Y después, y emana gases la permanente al igual que el shock de queratina? Una pregunta toda junta. Bueno, eh, recuerden que los líquidos que se utilizan para hacer una permanente son líquidos que sobre la fibra son irritantes, toman dominio de la fibra, ¿sí? Toman dominio. Hay un líquido que se aplica al principio en la permanente, que es un líquido reductor, que lo que hace es ablandar a la fibra embobinada en un bigudí o fleje o rulero, ¿sí? Se embobina, se coloca ese producto y ese pelo se ablanda tomando la forma de ese cilindro en el cual está embobinado, ¿sí? Una vez que cumple un tiempo determinado, ese producto se enjuaga y se le da paso a un neutralizante, que es el que ayuda a fijar ese movimiento, ¿sí? Ese es el proceso, así de manera superficial, como para que puedan entenderlo, que funciona en una permanente. Es importante tener en cuenta que todo ese tipo de producto y ese tipo de tratamiento son irritantes y que generan un cambio en la fibra, lo cual después requiere de un tratamiento de mantenimiento, porque si no, justamente como se saca de su estado natural, lo que se hace es de alguna forma agredirlo. Entonces es muy importante que después el tratamiento que le demos sea el adecuado para poder lucirlo. Y en cuanto a los lacios y en cuanto a los tratamientos de laciado o queratina, es lo inverso. Es exactamente lo mismo, pero inverso. Se estira, se saca de su estado natural también, duran un tiempo, tienen un tiempo de durabilidad también, pero justamente en el caso de la queratina, como se trabaja con mucho calor, sufre una deshidratación importante. Y ahí también sucede lo mismo. Para revertir esa deshidratación hay que hacer el uso de productos que sean acondicionados y que sean los que requiere justamente para poder hacer que se pueda lucir una cabellera saludable, sana. Hay una consulta de qué tipos de tijeras se utiliza para cada corte, si lo vas a explicar más adelante o si ya fue, no me acuerdo si fue lo de la primera clase, Fabi, lo de las tijeras, que también nombraste. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Preguntaron si ibas a explicar el tema de qué tijeras se utilizan para cada tipo de corte. Eso preguntaron, y no sé si tiene que ver con la primera clase, me parece que habías nombrado el tema de las Sí, tijeras. No sí, sé eso ya lo habíamos hablado.
En la primera clase nosotros mostramos algunas tijeras y explicamos algunos filos de algunas tijeras. Pero si bien hoy, porque los tiempos nos apuran, ¿no? La gente se queda con algunas dudas, pueden consultarnos a través de nuestro mail o a través de nuestras redes. Nosotros estamos permanentemente contestando, no tenemos ningún inconveniente y ahí podemos aclarar algunas dudas. En la clase que viene seguramente vamos a mostrar un poquito más sobre lo que es cortes y ahí trataré de explayarme sobre algunas dudas que tienen en cuanto a los filos y cómo se realizan y eso. Otra consulta, Fabi, es la permanente en pelo lacio muy fino, ¿lo puede dañar? En eso justamente un técnico permanentista tiene los métodos y el conocimiento suficiente como para justamente no dañarlo, ¿sí? O sea, los productos para permanente vienen con distintas fuerzas, entonces un técnico que realice permanente está justamente adaptado para no lastimarlo el pelo y que pueda lucir una permanente como corresponde. Que se vea natural, que se vea sano. Y si me preguntan si lo puede dañar, si está mal diagnosticada y si no está bien embobinada, sí, lo puede dañar. Bueno, Fabi, perfecto, hasta ahí clarísimo. Bueno, ahí hacemos la última de Milagros, que pregunta, ¿tratamiento con queratina son buenos para un cabello dañado y seco? Tratamiento de queratina. Bueno, mira, la queratina lo que hace es depositarse en la porosidad, ¿sí? Es un producto que lo que hace es cementar esa porosidad y cerrar la cutícula. Como trabaja justamente para que pueda suceder esa cementación y ese cerrado de cutícula con un producto que necesita de calor y se aplica con una planchita, lo que termina sufriendo el pelo es una deshidratación por la alta temperatura que tiene esa planchita para que pueda cementarse ese producto que hace a que el pelo pueda lucirse sano y brillante, sedoso, y que inclusive toma forma o domina a la cutícula o a la resistencia del pelo, ¿sí? En este caso, si tenemos un cabello que es poroso por naturaleza y tiene ondulación, que casi todos los cabellos ondulados son porosos, y le ponemos una queratina, lo laciamos y lo cementamos con ese producto, ¿sí? Va a lucir brillante, sedoso, pero después de un determinado tiempo, como es tanto el calor que recibe, sufre una deshidratación muy alta. Entonces, lo que buscamos es justamente revertir esa deshidratación para que ese trabajo técnico pueda lucir. Porque si no, empieza a perder color, empieza a perder cutícula, empieza a ponerse, a requebrajearse, a ponerse duro, se enreda fácil, ¿sí? Entonces, todos los cambios que la fibra sufre cuando se la saca de su estado natural, después requiere de un tratamiento adecuado para poder revertir esas condiciones. Bueno, Fabi, te agradecemos muchísimo tu participación de parte de todo el equipo de la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Neuquén. Muchas gracias por tu tiempo. Hoy Gracias. se nos estiró un poquito por el tema de que comenzamos un poquito más tarde, pero bueno, vamos a tratar de corregir la puntualidad para la clase que viene para que todos puedan aprovecharlo. Son muchas las consultas que han escrito y que han dejado. Pueden aprovechar bueno, a los que quieran por ahí hacer consultas puntuales, escribirlas a Fabián o ir a visitarlo a la peluquería. Así que Fabi, si querés volver a compartir tus contactos donde te pueden justamente contactar la gente, es todo tuyo y bueno, el cierre es tuyo. Gracias, Fabi. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por participar. La verdad que no nos esperábamos esta convocatoria. La verdad que para nosotros es de un agrado y de un gusto enorme poder estar y participar. Como siempre, les vuelvo a repetir, estamos dispuestos a poder transmitir todo lo que sabemos, todo lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Si alguien necesita alguna consulta, no, inmediatamente se conecta con nosotros a través de los medios que acá aparecen en pantalla.
y que, bueno, termine resultándonos a todos beneficioso. Les mando un abrazo, un saludo, los espero, si Dios quiere, el próximo lunes, que vamos a tratar de crear nuevamente una clase que pueda ser divertida, atractiva y que les sirva para poder ir formándose como peluqueros. Les agradezco de todo corazón, muchas gracias y feliz primavera para todos. Gracias, buenas noches a todos los presentes y muchas gracias, Fabi, nuevamente. Un abrazo grande para todos y Gracias, feliz, Facu. feliz comienzo de primavera para todos. Gracias, Facu, igualmente. Nos vemos el lunes que viene, gente. Hasta luego. Gracias.